Muy buenos días, jóvenes de cuarta secundaria. Les saluda su profesor Leopoldo. Hoy día empezamos una nueva semana, en el caso de biología, y con el tema que está programado para ustedes. Para ello siempre utilizamos una herramienta importante que es las diapositivas, ¿no? Las diapositivas. Por ejemplo, acá tenemos ya programada una diapositiva que nos sirve para poder iniciar la clase con ustedes, ¿no? Nos sirve para poder iniciar la clase con ustedes. Aquí, por ejemplo, observamos en primera pantalla al científico Carl Steinberg, que es el que básicamente nos da la información sobre los grupos sanguíneos, o básicamente sobre el factor, ¿no? Sobre el factor. ¿Ya? Para ello, ¿qué es lo que va dentro de la sangre, ¿no? Ustedes, teniendo en cuenta que nosotros somos producto de ese cruce genético o de esa información genética que viene de padre y de madre, en esa información genética, ¿qué tanto recibimos en la sangre, ¿no? ¿Qué tanto heredamos en el grupo, en el grupo sanguíneo? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ir trabajando hoy día, ¿no? Eso es lo que vamos a ir trabajando hoy día, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Miren, ¿ah? ¿Qué tenemos acá? ¿Cuáles son los grupos sanguíneos? ¿Cuáles son los grupos sanguíneos? ¿Qué grupo sanguíneo eres tú? Cada uno de nosotros tenemos un grupo de sangre, un grupo. A veces somos grupo O, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿no? Que son los grupos de sangre que existen en las personas, ¿no? Los grupos sanguíneos. Y vamos a ir viendo cómo es que se hereda, cómo es que se manifiesta, se transfiere estos grupos de sangre, ¿no? Estos grupos sanguíneos. Para ello, ¿qué elementos intervienen en el hecho de heredar un tipo de sangre, ¿no? Cuando uno va a hacer un examen médico, generalmente, o cuando uno va a donar sangre, o cuando uno va a hacer cualquier tipo de examen, siempre nos hacen un examen de sangre, un examen de orina, un examen de heces para poder investigar cuál es la patología que nos tiene mal. Entonces, en el examen de sangre generalmente sale tu grupo sanguíneo y otros elementos que están presentes en la sangre, como la hemoglobina, los triglicéridos, el colesterol, y si hay microbios, los microbios. Pues, ¿no? Si hay los microbios, están ahí, ¿no? Pero cuando hablamos de transferencias genéticas, de herencia como grupo sanguíneo, ¿qué elementos están ahí, no? El factor. El factor. El factor, aquí, por ejemplo, el factor de la herencia, ¿no? ¿Qué factor? Una cosa es grupo sanguíneo y otra cosa es factor. El factor RH. Unos problemitas del libro que no lo va, que estamos explicando como parte del proceso de aprendizaje del tema de hoy, que son la herencia de los grupos sanguíneos, ¿no? Vamos a continuar acá. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué son los grupos sanguíneos? ¿Qué son los grupos sanguíneos? Dice acá, es la clasificación de la sangre de acuerdo con las características presentes, miren, presentes en la superficie o no superficie de ¿quién? De los glóbulos rojos. De los glóbulos rojos. Si no están en los glóbulos rojos, está en el suero, que se llama el plasma sanguíneo. Entonces aquí interviene la sangre y dentro de la sangre el elemento principal, el actor principal es el glóbulo rojo. El glóbulo rojo va a determinar básicamente el grupo sanguíneo al cual nosotros vamos a pertenecer. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Los grupos de sangre. ¿Qué grupos de sangre existen y cuál es la característica propia de cada uno de ellos? Por ejemplo, grupo A. Tenemos el grupo A. Tenemos el grupo B. Tenemos el grupo AB. Los dos son dominantes ahí. Por lo tanto, acuérdense, la codominancia está en el grupo de sangre AB. Y por último tenemos el grupo O. El grupo O. Profesor, pero nosotros vemos aquí que el glóbulo rojo, miren, este círculo es el glóbulo rojo. Hay glóbulos rojos, ¿se da cuenta? Pero si usted observa detenidamente, porque usted tiene una capacidad científica de la observación, se da cuenta que en la superficie del glóbulo rojo
existen estos elementos, estos elementos, estos elementos. Aquí existe en este glóbulo un solo color, aquí existe otro color, aquí existen dos colores y aquí no hay nada. Entonces, esto me va dando un indicador de qué tipo de sangre es, ¿ya? Por ejemplo, estos son los antígenos. Profesor, antígeno, o sea, en los grupos sanguíneos hay un elemento que interviene que son los antígenos. Antígeno. Significa que el grupo A tiene un antígeno A, ¿cierto? El antígeno B, el grupo B tiene un antígeno B. El grupo AB tiene un antígeno AB. El grupo O no tiene nada, por eso no tiene ningún antígeno, ¿cierto? Muy bien, ahora, si yo soy del grupo A, dentro de mi glóbulo rojo, en la última fila, dentro de mi glóbulo rojo hay un anti-B, aquí adentro. ¿Qué significa? Que si yo soy del grupo A, no puedo recibir sangre del grupo B, porque dentro de mi glóbulo rojo, en el citoplasma, hay un anti-B. Al haber un anti-B, es un anticuerpo para el grupo B. No se puede mezclar el grupo A con el grupo B. No se puede mezclar. Si yo soy del grupo A, ¿ya? En cambio, si yo soy del grupo B, la misma, es en sentido inverso. En cambio, si yo soy del grupo AB, no hay anticuerpos. Feliz, ¿no? Feliz. Si soy del grupo AB, no hay anticuerpo. Entonces, cualquiera de ellos me puede donar sangre a mí. ¿No? Que ahorita lo vamos a ver en la tabla también. ¿Ya? En cambio, si yo soy del grupo O, no tiene antígenos, pero tiene un anti-A y un anti-B. Que significa que adentro hay un anticuerpo A y un anticuerpo B. No puedo recibir de ninguno de ellos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Ah, muy bien, miren, el grupo A, miren, grupo A, ¿cierto? ¿A quiénes puede dar sangre si yo soy del grupo A? Acuérdate bien, ¿a quién puedes donar sangre? A uno que sea del A o al otro que sea del AB, pero positivo. Igual acá abajo, A y AB. ¿Te das cuenta? ¿De quién puedes recibir si eres grupo A? Puedes recibir de otro A o del grupo O. Del otro A y del otro O, solo que varía el factor negativo o positivo. Si tú eres del grupo B, puedes dar a otro que es B, o puedes dar a otro que es AB, ¿ya? ¿De quién puedes recibir? Puedes recibir de uno que también es B, o del otro que es O. ¿Se da cuenta? Pero si eres del AB, grupo sanguíneo AB, que es muy escaso, que ahorita lo vamos a ver en la estadística, si eres del grupo AB, ¿a quién puedes dar sangre? Puedes dar sangre a los que son del AB, pues, a solamente entre ellos, ¿no? Pero ¿de quiénes puedes recibir sangre? Fíjense, puedes recibir sangre de todos. Profesor, o sea que si yo soy del grupo AB, ¿todos me pueden dar sangre? Claro que sí. Por eso le llaman el receptor universal. Recibe sangre de todos los grupos. Le puede dar sangre, si es del grupo O, le puede dar sangre. Si es del grupo A, le puede dar sangre. Si es del grupo B, le puede dar sangre. Si es del grupo AB, con mucha más razón. ¿Ya? Por eso le llaman el receptor universal. ¿Ya? Muy bien. Si eres del grupo O, puedes dar sangre a todos. Por eso se llama, la O es donador universal. El grupo O puede darle sangre a todos. Pero para su mala suerte, entre comillas, puedes recibir sangre solamente de otro que sea O, ¿cierto? De otro que sea O. ¿No? Muy bien. Continuamos acá. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, miren, miren esta imagen. Esta imagen nos ayuda mucho. Esta imagen nos ayuda mucho a la cultura de la donación que no está muy desarrollada en el Perú, ¿cierto? En el Perú nos cuesta mucho donar sangre, porque tenemos esa creencia de que no, porque me van a sacar mi sangre, que después voy a engordar, que muchas cosas. ¿No? Los médicos dicen que inclusive donar sangre es beneficioso para el cuerpo porque recicla
y permite que la sangre vaya fluyendo, porque inclusive, ustedes saben que el riñón, los riñones trabajan limpiando la sangre, pero nuestra sangre pues viaja, acuérdense, yo siempre les he dicho, ¿no? Un recorrido por completo demora 32 segundos, y el riñón se demora entre 4 minutos para limpiar 1 litro de sangre. Entonces, hay sangre que está yendo con ciertos desechos, y si nosotros nos desechamos de esa sangre, porque donar sangre es parte de nuestro proceso de reciclaje de la sangre. En otros países lo tienen muy bien claro, por eso es que donan 2, 3, 4, 5, 6 veces al año, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Miren, ¿qué porcentaje en el mundo existen de cada grupo sanguíneo? ¿Qué porcentaje? Miren, ¿eh? La O, siendo recesiva la O, porque la O es recesiva, jóvenes. ¿Qué significa? Que de acuerdo a la genética, la O tiene letras minúsculas. La I minúscula es para la O. Cuando te dicen grupo O, es la I minúscula. Pero como son 2 alelos, 2 I minúsculas. 2 I minúsculas. ¿Ya? La O es la sangre universal. Le llaman, que soy universal. ¿Por qué? Porque soy del grupo O. ¿Por qué? Porque miren, el 39% es grupo O. ¿Qué significa? 1 de 3 individuos es del O. El grupo A positivo, 34. ¿Qué significa? 1 de 3. Entonces la A positiva sigue siendo después de la O. B positivo, 8,5. 1 de cada 2 individuos del grupo B positivo. Del AB positivo, miren, AB positivo. ¿Se da cuenta? Todos los de acá son positivos. Todos son positivos. Profesor, o sea que los positivos hay más que los negativos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a determinar cuándo es positivo y cuándo es negativo. No se preocupe. Una cosa es el grupo sanguíneo y otra cosa es el factor. ¿Ya? Ahorita vemos. Estamos viendo el grupo sanguíneo, el grupo de sangre. El factor positivo o negativo, luego lo vamos a ver. No se me desespere. ¿Ya? Primero el grupo. Y en el grupo estamos viendo las probabilidades porcentuales de individuos a nivel mundial, ¿no? ¿Quién sigue? El O negativo. O negativo. O negativo. Empezamos con el negativo. Miren, ¿ven? 6,6. Uno de cada 15 individuos es O negativo. A negativo. A negativo. Uno de cada 16 individuos en promedio porcentual es A negativo. Va escaseando. Va escaseando. B negativo. Uno de cada 67 individuos es B negativo. Y el último, el más buscado, la sangre más buscadita, que no existe mucho, el AB, pero negativo. Uno de cada 167 individuos es del AB negativo. ¿Qué más tenemos acá? ¿Quién va a dominar? Por ejemplo, nosotros podemos ser grupo, mire, si normalmente jóvenes, acuérdense bien, siempre son 2 alelos, 2 alelos, 2, acuérdense, 2 alelos, siempre son 2. Si son alelos puros, acuérdense bien, si son alelos puros para los problemas que vienen después, si son alelos puros, es así. A, miren, es puro, dominante. Este no, este es un híbrido. Este es un híbrido. A mayúscula y este es una O, ¿cierto? Una O. ¿Cómo se representa a este de acá? Los dos son grupo sanguíneo A. Los dos, en ambos casos son A. Yo les voy a indicar, cuando yo les digo homocigote, cuando yo le digo Juan es del grupo sanguíneo A, homocigote es así como este. Pero si yo les digo Juan es del grupo sanguíneo A, heterocigote, entonces es así como este. Pero en ambos casos es A. En ambos casos es A. ¿Ya? ¿Cómo se le representa? Siempre se le coloca una I, siempre se le coloca una I, y en la parte de arriba la letra A. Así. Así, ¿cierto? Como son dos I, le colocamos 2I y una A. Ese es en este caso. En el de abajo, como es una sola mayúscula, le coloco así. Hoy esta I me salió muy mal. Y como la otra es O,
es recesivo, le coloco una I minúscula, una I minúscula. ¿Se da cuenta? Son dos, igualito que acá. Si te dicen que es del grupo sanguíneo B homocigote, es este acá. Lo único que voy a cambiar acá es la B. Ya no pongo la A. B, O. Aquí cambio la B, este mantiene. En ambos casos es grupo B. ¿Se da cuenta? Si es grupo AB, así como este aquí, ¿qué hago? En uno le pongo A y en el otro le pongo B. Muy bien. No, ya no se pone O. Se pone I minúscula, porque la I minúscula representa al grupo sanguíneo O. ¿Está bien? Por ejemplo, acá abajo, si Juan es del grupo O, cuando te dicen si Juan es del grupo O, ya no necesitan decirte que es puro o híbrido, porque cuando ya te dicen que es del grupo O, ya es recesivo, ¿cierto? Es un puro O. ¿Qué tengo que hacerle? ¿Cómo lo represento al grupo O? Con dos I. Con dos I, así. Ese es. Estas dos O es estas dos I. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a continuar acá. Vamos a continuar acá. ¿Qué más interviene ahí? ¿Qué más interviene? Los antígenos. Los antígenos. Miren, ¿eh? Aquí. Este es un microbio, una célula extraña, así como por ejemplo el COVID que ha ingresado al cuerpo, así como cualquier microbio que ingresa al cuerpo. Todos los microbios, todas las células que vienen e invaden el cuerpo de cualquier organismo tienen antígenos. Todos estos de acá, estos que ustedes ven aquí, estos son sus antígenos. Están en la superficie, ¿ve? Están en la superficie. Todos ellos, por eso acá, son todos aquellos agentes que ya sean internos o externos al organismo que pueden causar algún tipo de daño. Algún tipo de daño. Cuando ingresan estos tipos de células, evidentemente tus células protectoras tuyas, que son tus glóbulos rojos, inmediatamente van al acecho de estas, van al acecho. Una vez que van al acecho, copian el antígeno, copian este antígeno, copian el antígeno y generan, ¿qué cosa? Los famosos anticuerpos, generan los famosos anticuerpos. ¿Qué dice? Los anticuerpos son proteínas que desarrolla ¿quién? El sistema inmunológico para producir una respuesta ante un antígeno. Ante un antígeno hay un anticuerpo. Aquí están los antígenos. Miren, esta es una célula. Este es el antígeno. Miren, ¿ven? ¿Qué hace? Se copia el molde. Se copia el molde. ¿Y qué hace con este molde? Genera una respuesta inmune. Uno exactamente igual. Exactamente igual. Y esa respuesta inmune se convierte en un anticuerpo. Por eso es que de acuerdo a la ciencia médica dice que cuando uno desarrolla una enfermedad causada por un microbio y generas anticuerpos, ya no existe la probabilidad de que te dé nuevamente esa enfermedad porque ya tú tienes anticuerpos ante ese microbio. La discusión con este COVID-19 es que hay personas que están volviendo a tener la enfermedad, entonces este es un gran reto para la ciencia, ¿no? Un gran reto para la ciencia. Vamos a seguir acá, jóvenes. El factor RH. Gracias al doctor Lensterdijk, que estudió al Homo rhesus, por eso se llama factor RH, Homo rhesus. Es el nombre científico de este mono al cual el doctor Lensterdijk lo estudió para ver la compatibilidad sanguínea. La incompatibilidad sanguínea también, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos normalmente, miren, factor RH positivo, factor RH negativo. Ahí es donde me preguntaban, profesor, ¿por qué es positivo y por qué es negativo? El factor RH es el aglutinógeno que existe en la sangre. Aquí está el antígeno y el sistema inmunológico. Genera un anticuerpo D, ¿ya? Ese es en el proceso de la gestación. El factor RH. ¿Quién es el que gobierna? Vamos a verla acá, miren. ¿Quién es el que gobierna? Aquí tenemos el factor RH, el factor Homo rhesus. RR, mire, cuando te dicen RR es mayúscula, mayúscula. Profesor, ¿entonces la mayúscula es dominante? Sí. ¿Han visto ustedes en el porcentaje universal la mayor cantidad de sangre son positivos? Significa que el positivo es dominante. Y aquí lo manifestamos igual.
Cuando te ponen en un problema RR mayúscula, significa que es positivo, positivo. ¿Ya? Positivo, positivo. ¿Ya? Ahora aquí, si te ponen una mayúscula y una minúscula, la mayúscula es positivo y la minúscula es negativo. Profesor, o sea que el RH negativo es escasa. Sí, es escasa. ¿Ya? Pero ¿quién va a gobernar? El positivo. Cuando te ponen negativo, José es negativo, si José es negativo, ya no te tienen que decir es híbrido, que es puro, nada, porque ya se sabe que cuando te dice negativo, las dos R son minúsculas. Por lo tanto, su sangre es de factor RH negativo. ¿Ya? Ahora, ¿quién gobierna acá? Cuando te dicen positivo, positivo, su sangre es RH positivo. Cuando te dicen híbrido, el que domina es el positivo. Cuando dicen negativo, obviamente es negativo. Por ejemplo, acá. ¿Ya? Aquí. Por ejemplo, tenemos, miren, papá es RH positivo. Mamá es RH negativo. ¿Se da cuenta? Porque uno no sabe, cuando uno se enamora de alguien no te vas a enamorar y le vas a decir, oye, ¿tu sangre qué tipo de sangre es? ¿Positivo o negativo? Porque puede generar incompatibilidad sanguínea. ¿Cuál es la razón? Miren, vemos en el niño que el niño tiene sangre positiva del padre y negativa de la madre. ¿Se da cuenta? Si la madre es negativa, está gestando acá. La madre es negativa. Si la madre es negativa, tiene un anti-B, ¿cierto? Dentro de su glóbulo rojo tiene un anti-B. Por lo tanto, no puede recibir, o si tiene negativo, no puede recibir un positivo. Aquí, miren. La sangre positiva está aquí. ¿Qué pasaría si es que la sangre del niño se mezcla con la sangre de la madre? Entonces, ahí es que podría existir una incompatibilidad de la sangre, ¿no? Vamos a continuar acá. Aquí ya vienen algunos problemitas. Aquí ve. Y estos problemas están en la página 61 del libro. 61. Ustedes hoy día, acá ya están resueltos. Uno falta que después, que lo vamos a trabajar juntos. Pero están resueltos. Usted lo único que va a hacer es pasarlo a su libro. ¿Se da cuenta cómo su profesor Leopoldo les ayuda bastante? ¿Se da cuenta? Aquí, miren, dice, en un matrimonio, voy leyendo porque aquí necesito mucho que ustedes aporten. No, no existe sangre neutra, mi querida Ariana, no existe sangre neutra. No es neutrones ni protones. Estamos hablando de grupos sanguíneos y factor RH. Aquí, en un matrimonio de heterocigotes, mira, cuando te dicen heterocigotes, ya se supone que hay dos diferentes, ¿cierto? Para el factor RH. Cuando dicen heterocigotes para el factor RH significa que uno es positivo y el otro es negativo. Determinar la probabilidad de que tengan hijos RH negativo. RH negativo. Lo que me piden es, ¿qué probabilidad existen de que uno de sus hijos sea RH negativo? Aquí está. Uno de ellos es híbrido. Híbrido. ¿Se da cuenta? O heterocigote como me piden en el problema. Los alelos se separan, ¿cierto? Los alelos se separan, aquí ya está separado. Los alelos se separan como lo hemos venido haciendo siempre. La tabla de Punnett, está la tabla de Punnett acá. Ustedes saben que esta R es de aquí, esta R minúscula es la de acá. Y estas dos R están en este lado. Juntamos, miren, juntamos, tenemos esta R mayúscula, mayúscula. Juntamos esta con esta, tenemos este acá. Juntamos esta con esta, tenemos este acá. Muy bien. ¿Cierto? ¿Qué probabilidades tenemos? 1. ¿Cuánto de porcentaje significa ese R1 negativo? Pongan ahí en su lista de chat. ¿Cuánto? Si todo es 100%, ¿cuánto es el porcentaje de que exista un hijo RH negativo? Excelente, Viviana, excelente, Lady, Ernesto, Yanela, muy bien, 25%, muy bien, 25% de que uno de sus hijos sea RH negativo, ¿cierto? Vamos a continuar en el otro extremo. ¿Qué me viene acá? Otro problemita.
Dice, a un recién nacido se le determina que es del grupo O. Nace un niño en el hospital y en el examen dice el médico que su niño es del grupo O. Dice, el niño es del grupo O, su madre es del grupo A y su padre es del grupo B. Determina los grupos sanguíneos de los padres y las probabilidades. Este es el hijo, miren, el hijo es este acá. Como ya te dijeron que es O, por lo tanto es O, ¿cierto? Aquí está su representación. De la madre es A, aquí está A, O, y del padre es BO. Tenemos esta representación, ¿cierto? Esta representación. ¿Qué más tenemos acá? Miren, ¿ah? Como la madre es A, aquí está la I mayúscula con la A sobre la I. Y esta es la I minúscula que representa a esta O, ¿cierto? Muy bien. Este BO es este aquí. La I mayúscula, porque la B es dominante, con su letra B en el superíndice, ¿no? Y la I minúscula que representa a esta O, ¿cierto? Lo combinamos entre ellos, voy a obtener, por ejemplo, aquí dice claramente, ¿no? Grupo sanguíneo AB, 25% AB, ¿cierto? Grupo sanguíneo A, solamente A, es este de acá. ¿Cuánto es? 25% será A. Grupo sanguíneo B, es este de acá, 25%. Y este es el niño, este de acá es el niño. O sea que no ha habido traición ahí, no ha habido traición. ¿Por qué? Porque el niño es O y sus padres son híbridos. Por lo tanto, este es el niño, ¿no? Este es el niño. Vamos a continuar. Vamos a continuar porque el tiempo no se detiene. Aquí. ¿Qué me dice? Vamos a continuar aquí. Dice, Teresa, este es el problema número 5 de la misma página. El problema número 5 de la misma página. ¿Ya? Teresa es del grupo sanguíneo, perdón, del grupo sanguíneo O, pero es negativo. Significa que es O negativo. Su esposo es del grupo A, pero es positivo, ¿cierto? Es positivo. Su esposo es del grupo A positivo. Una cosa es grupo A y otra cosa es factor. Son heterocigotes para los dos. Mire, son heterocigotes para los dos. ¿Qué significa? Que en el caso de su esposo, su grupo es AO y su factor es RH, positivo y negativo, ¿cierto? En el caso de Teresa, no puede ser, aquí es OO, ¿cierto? OO. Y es que heterocigotes, entonces es positivo y es negativo, ¿cierto? Dice, determina la probabilidad porcentual de que tengan un hijo A positivo, A positivo. Ahí está, vamos a ver. Así es que lo hacemos por partes, miren, lo hacemos por partes. Lo hacemos por partes para no confundirnos. Primero que hallo, el grupo sanguíneo. Primero tengo que hallar el grupo de la sangre. Y después hallo el factor y luego los junto. El grupo de la sangre, ¿se da cuenta aquí? Dice, Teresa es del grupo O. Teresa está aquí, grupo O. Su esposo es del grupo A heterocigoto. Entonces, A heterocigoto que está aquí. ¿Qué más? Aquí lo separo, como está aquí ya separadito, lo separo y hago mi tablita de PubMed, mi tabla de PubMed. Ya saben que esta es de aquí, este es de aquí, ¿cierto? Y estos dos, las dos O se representan con la I minúscula. Con la I minúscula. Muy bien. ¿Cuánto de sangre aquí? En la A, grupo sanguíneo A, 50. Muy bien. Y grupo sanguíneo O, 50. Muy bien. Existe 50. Vamos al factor. En el caso del factor, el factor. Muy bien, aquí está. Si te dicen que son híbridos, significa que son diferentes, ¿cierto? Son diferentes. Aquí es positivo o negativo y ella es, a ver, ¿dónde estamos acá? Ella es negativo, negativo, negativo. Juntamos acá, acá es positivo, negativo, ¿cierto? Este con este es positivo, negativo. Y este con este son negativo, negativo, y el último es negativo, negativo, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos negativos hay?
¿Qué porcentaje negativo? 50. Y el otro también es 50. Entonces, la probabilidad de que obtengan es 50, 50, ¿no? 50 para los dos. 50 para los dos. Excelente, muchachos. Excelente. ¿Qué más tenemos acá? Ya terminamos. Denme un minuto y cerramos, ¿ya? Muy bien. Este es para ustedes. Esto de acá es en su cuaderno. Jóvenes, ponemos el título, le ponen el título de la clase de hoy día, que son grupos sanguíneos, completan el esquema, este es un esquema corto, colocan todo lo que puedan colocar de grupo sanguíneo acá. Todo sobre grupo sanguíneo acá. En este caso, todo sobre factor RH. ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que no gobierna? En este caso dice antígeno. Puedo colocar aquí antígeno y aquí anticuerpos. ¿Está bien? Y luego, dos problemillas. Dos problemitas, ¿ya? Facilitos. Dos problemitas facilitos. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí hemos llegado a la clase. Hasta ahí es